Y en esta parte de la tisana vamos a hablar del impacto geopolítico del Papa Francisco y bueno, también podemos analizar un poco qué podría pasar tras su fallecimiento, obviamente con una invitada muy especial. Claro que sí, nuevamente la familia Carreño en la casa. Presentamos a Anastasia Carreño, presentadora del programa Ampliamente y de, bueno, La Fuente Internacional, bienvenida. Gracias por la invitación nuevamente. A mí me alegra mucho unirme al equipo de La Tisana, todo el equipo maravilloso y además una audiencia maravillosa, porque cada vez que vengo a La Tisana recibo mensajes que además me alientan, ¿no?, a seguir haciendo este trabajo. Estoy muy feliz de estar aquí y de acompañarlos, bueno, en esta cobertura. Ay, qué lindo. Bueno, además, antes de ahondar en el tema, recordemos que pues Natasha comenzó junto a La Tisana, pues fue parte de formar este programa, así que siempre te tenemos presente y con mucho cariño, pero sí, en el rol de periodista internacional. Que además está guapa hoy. Bueno, siempre, pero está guapísima. Con Estás bellísima. Ahora sí, ahondando en el tema de la geopolítica, sabemos que no podemos predecir, no tenemos idea de quién será el próximo papa y cuál va a ser la línea, pero sí podemos conversar un poco de la influencia del Papa Francisco y también, bueno, lo que se dice tras su fallecimiento en el tema geopolítico. Sí, yo creo que a manera de ordenar un poco tanta información, porque cuando uno habla del Vaticano, de la Santa Sede, pues hay muchísima información, es muy compleja, es un tema muy especializado, es oportuno decir que, bueno, el Vaticano es un estado, es un microestado, el estado más pequeño del mundo, sin embargo, eso no lo hace exento de tener las características de estado. ¿Cuáles son las características fundamentales para que se pueda considerar un estado? Pues que tenga un territorio, que haya ejercicio del poder, que tenga población y, de acuerdo a los criterios de las relaciones internacionales, que tenga reconocimiento internacional. Todo esto lo tiene el Vaticano, a pesar de su poco territorio, 0.44 kilómetros cuadrados, 800 personas cuentan como su población, y también se ejerce el poder a través de la Santa Sede, la máxima institución de la Iglesia Católica. Entonces, la influencia geopolítica del Vaticano y de la Santa Sede está muy relacionada con la historia del cristianismo. Cuando con el Edicto de Milán del año 313, que fue decretado por uno de los emperadores romanos, por dos emperadores romanos, el más importante, quizás el más reconocido, Constantino, a través de este decreto el cristianismo se pudo expandir por todos los territorios imperiales y a partir de ahí se empieza a dar una expansión total del cristianismo y empieza a ganar el Vaticano muchísima influencia. Recordemos además que tiene como estructura de gobierno la monarquía absoluta, es la única monarquía absoluta que sigue presente o que todavía tiene, digamos, ese rol en Europa, y esto hace que toda esta expansión relacionado mucho con la historia del cristianismo hace que el Vaticano a lo largo del tiempo haya tenido mucha influencia geopolítica. ¿Qué pasa? Esa influencia geopolítica en algún punto durante mucho tiempo estuvo muy enfocada a Europa, fue una visión muy eurocéntrica. Esta visión vino a cambiarla Francisco, que se dedicó, como ya lo hablamos el lunes, a las regiones marginadas. Él fue a África, fue a Asia, que además esto ya lo había anunciado ya Juan Pablo II, cuando decía que Europa se estaba secularizando mucho, se estaba alejando de la fe católica, de la fe cristiana, y regiones como América, como África y como Asia iban a empezar a tener protagonismo en todo el asunto de la fe cristiana. Y esto es así porque si uno revisa los números, uno se da cuenta que el 47% de los fieles católicos puntualmente, también otras confesiones cristianas, están en América Latina, el 47%. Esto no es un dato menor. Por otro lado, el 20% está en África y en Europa también está el 20%, pero en los últimos años la región que más ha crecido en número de fieles, en número de bautizados a la Iglesia Católica está en África, y en esa región el Papa Francisco se enfocó mucho, de hecho tenía un interés especial por el África subsahariana. Entonces aquí vemos como, a pesar de que el Vaticano a lo largo de su historia, entendemos que además la Santa Sede es una de las instituciones más antiguas del mundo, o la institución más antigua del mundo, siempre ha tenido influencia política, influencia internacional. El Papa Francisco supo entender las transformaciones del sistema internacional y buscó expandir más y tener un rol diplomático alejado del eurocentrismo y buscando integrar
otras regiones del mundo. Natacha, sabes que tú acabas de decir algo importante, yo creo que también es por el mismo ser jesuita, ¿no? Dentro de todas las regiones que pudo, porque tú lo comentaste ahorita, Juan Pablo, bueno, tocó parte de Polonia y unió muchos sitios que hoy en día son parte de la iglesia cristiana. Pero hablando geopolíticamente, ¿cuál crees tú que fue el rol más importante que hizo el Papa Francisco en cuanto a relaciones? Mira, hay elementos muy importantes. Yo creo que Francisco puso la vara muy alta. Se habla mucho de cómo contribuyó al descongelamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba en el año 2014, cuando Barack Obama era presidente de Estados Unidos. Recibió críticas por eso, pero bueno, eso marcó un hito importante en este rol diplomático que tuvo Francisco a lo largo de su pontificado. Pero yo creo que hay un dato todavía más contundente, que es ese asunto de ir a colonizar más Asia. Entonces, ¿cómo colonizas Asia si no tienes relación con China, el gigante asiático? Desde 1952 el Vaticano no tenía relaciones diplomáticas con China. En el 2018, a través de un acuerdo, Francisco se acerca a Pekín para que esta población, entre 8 y 12 millones de católicos que hacen vida en China, muchos de ellos perseguidos, pudiese tener obispos, que el nombramiento está muy influenciado por Pekín, pero esto de alguna manera abre un poco la puerta para que Asia pudiese entrar, ¿no? En esa integración que tenía Francisco en su rol geopolítico, en su rol diplomático. Entonces yo creo que ese acercamiento con China es importantísimo para expandir, ¿no?, la religión una católica. potencia mundial, además. Sí, y además Asia, que ciertamente. entender que la religión que se practica en China es distinta. Entonces Sí. esto nos habla no solamente de cómo el Papa Francisco ha logrado influenciar en algunos continentes sobre el cristianismo, sino es hablar de ese diálogo interreligioso. Sí, sí, eso es fundamental porque además es otro de los elementos que también ha caracterizado su rol geopolítico, diplomático, acercarse a otras religiones, puntualmente a las otras dos religiones monoteístas, pero fundamentalmente al Islam con ese viaje a los Emiratos Árabes Unidos, pero también acrecentar el diálogo ecuménico, ¿no?, con otras confesiones del cristianismo, buscó siempre ese acercamiento y yo creo que esto también es un elemento destacado. Entonces aquí en esta cuenta llevamos ese acercamiento hacia China, que es fundamental, yo creo que es uno de los elementos más importantes y más destacados, el diálogo interreligioso, bueno, y también la intervención que tuvo en otros temas como el cambio climático, como la guerra entre Rusia y Ucrania e incluso la guerra en Gaza. Bueno, justamente hablando de China y del continente asiático, sabemos que hay uno de los cardenales que es tailandés. Ahora, ¿qué pasa si este cardenal tailandés fuese nombrado papa? Según lo que analizamos en estos minutos, sí podría haber una apertura más fuerte de la Iglesia Católica en algunos países asiáticos y sobre todo en China. Pues, bueno, en China la situación es complicada compleja, porque, bueno, hacer relaciones con Pekín no es sencillo. El Partido Comunista Chino ha visto el nombramiento de arzobispos antes de este convenio en el 2018 con el Papa Francisco como una intromisión, ¿no?, a la política China, porque bueno, también es importante entender que la Iglesia Católica tiene una estructura a nivel mundial y en cada lugar donde haya un obispo, un arzobispo, pues ahí hay presencia de alguna manera de esa estructura de poder del Vaticano y bueno, los chinos son bastante celosos con el tema religioso. No sé si tanto hacia China, aunque Francisco logró mejorar las relaciones del Vaticano con China, pero sí otras regiones. Por ejemplo, tú mencionabas Filipinas, muy importante, Japón, que además los incluyó en estos aproximadamente 47 viajes que hizo al exterior. Entonces, Luis Antonio Tagle, creo que es el que mencionas, al que te refieres. Yo creo que, bueno, además tiene una línea muy parecida a la de Francisco y su nombramiento, si sale en las votaciones, pudiese favorecer mucho a la región asiática. A ver, ahora quiero hablar del ejercicio de poder a nivel mundial, ¿no? Cómo los países posicionan su poder ante otros. Hablamos de las dos principales potencias, la economía, pero se hace a través de la tecnología. De hecho, la tecnología hoy es uno de los grandes activos de estas potencias. ¿Cómo crees que puede ser el trabajo del Vaticano en este sentido, sabiendo que toda su estructura es tan clásica, toda su estructura es tan tradicional? En este caso, ¿cómo influiría este nuevo poder tecnológico para este Estado?
Bueno, al final yo creo que esto va a depender un poco de la visión que tenga el nuevo Papa. Hay un asunto aquí que puede chocar un poco con el dogma católico, el dogma cristiano, que es el asunto de la inteligencia artificial, el asunto de la sustitución del ser humano o de sacar al ser humano del centro, ¿no? Esto es un tema bastante complejo, habrá muchas discusiones sobre esto. Yo creo que esto la Iglesia lo toca con alcohol. Antes sea, literal. Es un asunto realmente espinoso porque recordemos que el centro, bueno, de la fe católica, de la fe cristiana, es el hombre. Natacha, ahora bien, hablando de Europa como tal, ¿crees que geopolíticamente cambie relaciones o aumenten las relaciones en caso de ganar un papa italiano, europeo, en sí beneficie a la Iglesia, en este caso, o a nivel de relaciones políticas, hablando ya a nivel de potencias mundiales? Mira, hay varios expertos y vaticanistas que hablan de que Europa en los últimos años se ha secularizado mucho y que de alguna manera ha perdido la cantidad de fieles o creyentes en la religión católica. Y vemos los datos son lapidarios, 20% solamente de fieles. Bueno, solamente porque América tiene el 47% por la raíz española, ¿no? Pero dependiendo del papa que le corresponda o el papa que salga electo, dependiendo de su visión, porque por ejemplo vemos uno de los que suena muy fuerte, que es muy conservador, que dice que Europa hay que volver a cristianizarla, ¿no? Que hay que hacer un proceso como de cristianización hacia Europa. Y dependerá, yo creo que de la línea que adopte el nuevo papa. Lo cierto es que igual la religión católica siempre ha sido muy eurocéntrica, nació en Europa, en los territorios los romanos, conquistados por el Imperio Romano, de ahí se fue expandiendo al resto del mundo, pero bueno, aquí es un tema de esperar a ver cuál va a ser el próximo papa y a partir de ahí empezar a analizar qué análisis puede hacia dónde puede tenemos que ir a dirigirse. la pausa. Sin embargo, yo quisiera, ya que Julio hace la pregunta de la influencia de un posible papa europeo, ¿cuál fue la influencia de, por ejemplo, Francisco como papa latinoamericano? Porque incluso hablábamos antes del programa que el papa, y me decías que el papa no tuvo la oportunidad de ir a Argentina. Bueno, más que la oportunidad, no tuvo la decisión. Bueno, mira, yo creo que nosotros todavía no hemos podido dimensionar la importancia de haber tenido un papa latinoamericano al frente como líder espiritual de la Iglesia Católica y como jefe de Estado del Vaticano. Yo creo que eso con el tiempo es que se va a comenzar como a decantar a través de los análisis posteriores, ¿no? Pero lo cierto es que Francisco priorizó mucho la región latinoamericana, viajó a 10 países latinoamericanos, a 11 incluyendo Estados Unidos, y no pudo viajar a su querida Argentina. Yo creo que esto fue una asignatura pendiente para Francisco por sobre todo temas políticos e ideológicos. Entendemos además que Argentina tiene una polarización política importante, sí. por un lado los peronistas, por otro lado los opositores a los peronistas, y yo creo que a pesar de que quiso viajar a Argentina, no lo pudo hacer. Él no visitó más Argentina desde el 2013, cuando abandonó sus funciones como obispo y viajó a Roma cuando fue ya electo como papa. Y pues esto sí queda como una asignatura pendiente. Yo creo que la polarización política en Argentina no le permitió, no quería que lo identificaran con un bando o con otro, las grandes críticas, porque de hecho sí viajó a Chile, sí viajó a Brasil. Sí, estuvo muy cerca, pues. Y los últimos años de vida, pues por sus problemas de salud que no le permitieron concretar el viaje. En el 2024 sonaba mucho para que él regresara a Argentina y visitara Argentina, pero al final no se pudo concretar. Natacha, quisiera preguntarte rapidito esto antes de despedir el bloque. ¿Crees que geopolíticamente se ve afectado a América Latina al tener un papa que a lo mejor no sea latinoamericano, por ejemplo? Bueno, yo no creo que quede afectada, porque la verdad es que el nuevo papa, yo estoy segura que manejará los datos y la contundencia de la cantidad de fieles que tiene América Latina. Es el 47%. Es decir, la región con más católicos es América Latina. Y yo creo que se le debería seguir dando Después de esa prioridad. importancia que le dio él como tal. Ciertamente, se le debería Mira, nos dar encantaría que te quedaras 3 bloques más para seguir hablando, porque es un tema bastante importante, ya hablando sobre todo Pero los se nos geopolíticos. acabó el tiempo, Pero se nos acabó el Natacha. tiempo, Natacha. Por favor, tus redes sociales. Bueno, gracias por la invitación. Yo
yo aprovecho siempre la tisana para hacerle la cuña ampliamente, que por cierto, este domingo tenemos un análisis muy completo sobre la influencia geopolítica del Papa, este adelanto que hicimos aquí en la tisana, este domingo a las 4 de la tarde, puede seguirnos por @ampliamentegb. Si tiene alguna duda, quiere consultarme algo, @Nastacha Carreño, y bueno, por ahí nosotros muy amablemente intentaremos resolver esas dudas. Bueno, ahora sí, tenemos que hacer una pausa. Vamos a seguir con todo este tema referente al Papa Francisco. De hecho, tenemos aquí la lista de los papables, que más adelante vamos a hablar de cada uno de ellos. Ya venimos.